Juanita, ¿qué lleva a una colombiana a cruzar medio mundo en bicicleta? Bueno, yo creo que la curiosidad. Recuerdo mucho sentir mucha curiosidad cuando mi mamá me llevaba al colegio y para ir al colegio teníamos que ir como acercándonos a una cordillera que hay acá en Colombia. Bueno, aquí en Colombia no es tan común ver las montañas nevadas. Entonces, ahí se veía una montaña nevada y yo durante todo el colegio pensaba, quiero ir allá, quiero ver qué hay allá, quiero saber cómo se llega allá. Y esa curiosidad me llevó a querer explorar esas montañas desde muy pequeña y esa curiosidad siguió en mí y aún ahora sigue en mí y siempre quiero como saber qué hay detrás de esas montañas, explorar. Y empezaste por las montañas de Colombia cuando eras pequeña, luego te lanzaste por Sudamérica a los 17 años. Sí, entonces, bueno, estando en el colegio y muy movida por esa curiosidad que te digo, me empecé afortunadamente, bueno, eso es una fue una gran fortuna en mi vida y es que conocí uno de mis compañeros del salón de mi colegio y un novio pues como mi primer novio a los 10 y 15 años tenían como ese mismo llamado de salir, de ir a acampar, de caminar por las montañas. Eso no era tan común y mucho menos a esa edad. Éramos como muy raros para ese momento, pero nos íbamos los tres a explorar. Entonces empecé ahí como yo ya iba con mi amigo del colegio y luego con este novio él era más grande, entonces éramos como mucho más arriesgados, nos metíamos a más lugares. En ese momento no habían celulares, los mapas eran físicos, nos perdimos, pero llegamos a la nieve, pero te estoy diciendo a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí empezamos a explorar. Ya luego, cuando me gradué del colegio, yo ya estaba como muy conectada con esa yo exploradora. Entonces ahí dijimos con este novio como yo ahí sentía como yo no quiero empezar a estudiar ya la universidad, yo ni siquiera sé si quiero estudiar en la universidad, yo quiero explorar, yo quiero conocer el mundo, yo me sentía como muy conectada conmigo, como con lo que me movía estando ahí en las montañas, con la maleta al hombro, con todo lo que necesitaba dentro de esa maleta, con mi novio de ese momento, explorando, conociendo, hablando con los campesinos, perdiéndonos en el páramo. Y ahí cuando me gradué del colegio, dijimos, vámonos a recorrer Sudamérica. Entonces, bueno, eso fue muy loco porque yo tenía 17 años y eso aquí en Colombia no es tan común, mucho menos en ese momento, que ya fue hace más de, no sé, tengo 33, hagamos las cuentas, hace mucho tiempo, hace 15 años. Y bueno, nos fuimos. Afortunada también que mi mamá me dejó irme siendo menor de edad. Ella me firmó un papel para que pudiera salir del país. Viajamos por Sudamérica como 5 meses y eso pues no te imaginas cómo me abrió el mundo y cómo me conectó más como con esa niña exploradora y curiosa. Conocimos muchas culturas y yo ahí quedé como que, uff, esto me encanta, es aquí donde más yo soy. De todas maneras, volví de ese viaje a Sudamérica, mi mamá sí me hizo la petición muy clara, o mejor dicho, me obligó a estudiar en la universidad, básicamente. Estudié en la universidad, pero siempre tuve como esas ganas de, yo quiero volverme a ir, yo quiero seguir viendo el mundo es demasiado grande para yo quedarme en un solo lugar, el mundo es demasiado grande para decir, ya conocí Sudamérica y ya, yo quiero seguir viéndolo. Está Europa, está África, está Asia, quiero verlo todo. Y duré todos esos 6 años que me demoré estudiando ingeniería civil con esas ganas de irme muy fuertes y ya cuando pude, no fue recién me gradué de la universidad, sino que trabajé después como 1 año y medio en ingeniería y después me fui un año a vivir a Alemania y ahí fue que sí dije como, listo, ya este es el momento, me voy, no me importa nada, dejé todo y me fui 2 años a viajar en Antes de, bicicleta. antes de hablar de tu gran viaje y de cuándo incorporaste la bicicleta en tus viajes, en esos 5 meses en Sudamérica, ¿qué países visitasteis? ¿Qué lugares recorristeis? ¿Cuáles fueron esos sitios que te abrieron tanto el abanico de posibilidades? Bueno, en ese viaje recorrimos Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces, bajando y O sea, luego subiendo. o sea, Hartos. prácticamente todo el continente. Sí, claro, pero también, bueno, en 5 meses, Claro. todo esto que te digo, pues muchos lugares, bueno, muchos países los atravesamos de norte a sur, claro, en una línea y no quedándonos tanto tiempo en el mismo lugar.
pero pues igual para ese momento fue como un gran viaje, pues creo que para mí fue muy importante como los países, digamos, como más diferentes a Colombia. Yo sé que ustedes en Europa piensan que hablan de Suramérica y eso me lo encontré mucho viajando, como es que los países de Suramérica, así mismo como nosotros decimos es que en Europa es así, creen que todos aquí, todos los países aquí son muy similares, pero en verdad aquí los países son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, Perú, bueno, empecemos por Ecuador. Es que uno llega ya al sur de Colombia y ya es una cultura muy diferente a la que yo pues nací y crecí. Entonces ya encontrarme con esa cultura, una cultura como mucho más indígena, como mucho más andina, seguir bajando Ecuador, Perú, toda esta movida como ancestral, indígena, uff, a mí me abrió el mundo y como, bueno, venimos de aquí, tratar de entender todo, esas semejanzas, pero esas diferencias y de dónde viene todo esto y por qué todo lo que ha pasado. Entonces empieza también como mucha la curiosidad, ya no solamente por ver qué hay al otro lado de la montaña, sino la curiosidad también de cómo ha sucedido todo esto, cómo llegamos acá, cómo funciona esta otra cultura y darme cuenta que el mundo es muy diverso. La única forma de vida no es la que yo conocía, la única forma de vida no es la de la ciudad donde yo nací y crecí, sino que hay muchas otras formas de vida, hay muchas otras creencias, hay muchos otros dioses, hay muchas otras formas de amar, de cuidar la tierra, de como de existir. Entonces todo esto es como, bueno, y si esto es solamente Sudamérica, ¿cómo son las culturas realmente diferentes a nosotros? Y ahí, entonces ahí como siento que si estos países como mucho más andinos, Bolivia, Perú, Ecuador, me mostraron que no existe solamente una forma de vivir y de habitar este mundo. Ya cuando llegué, digamos, no sé, a Buenos Aires, claro, también diferente, pero lo sentía como mucho más a lo que yo estaba acostumbrada. Igual, no sé, Santiago de Chile, Valparaíso, que fue las ciudades que visité como en este primer viaje, como que mucho más similares a lo que yo conocía, pero esto otro, en lo alto de las montañas peruanas, bolivianas, como que toda esa diferencia me volaba mucho la cabeza y me dejó aún con más curiosidad y ganas de seguir explorando el mundo. Pues lo desconocido lo que te llamó más la atención. Sí, lo diferente. Ajá. Y entonces volviste y estudiaste ingeniería durante 6 años, trabajaste un año y medio. ¿Cómo es que te fuiste a Alemania antes de emprender el otro viaje? Bueno, trabajaba como en una empresa muy grande de ingeniería en Colombia, tenía un trabajo así como muy bueno, eh, Corporativo. corporativo, una buena empresa, seguramente muchos ingenieros recién graduados quieren estar en esa empresa, entonces yo ya tenía ese trabajo, pero y no, yo no lo recuerdo como una época como abrumadora o como es que yo era súper aburrida, súper triste en esa empresa o en esa vida. No, yo estaba bien, pues iba a trabajar, hacía unas clases antes de irme a trabajar, pero ya llegó un momento en el que dije como, pucha, ha pasado un año y yo estoy aquí y ni siquiera estoy abrumada, ni estoy triste, ni nada, pero si ya pasó un año, así como que yo entré como en un, yo creo que eso es lo que le pasa a muchas personas, como que entrar en un punto en el que ni bien ni mal, sino que simplemente el tiempo se va pasando y uno se empieza como a desconectar de las cosas que lo mueven. Y Como acomodada en tu zona de sí, confort. eso, como en tu zona de confort, en una zona de confort, pues para mí, yo sé que para muchas personas no, pero para mí como que muy peligrosa y yo me empecé como a preguntar, como yo no me estoy haciendo muchas preguntas, yo estoy como bien, como normal gastándome la plata, comprándome pendejadas que no necesito, que estoy haciendo con mi vida. Pero si yo tenía unas ganas de explorar muy grandes, de ver el mundo muy grandes, ¿por qué no me estoy haciendo preguntas importantes y por qué no estoy haciendo cambios? Entonces ahí empecé como que, pues pucha, sí, y hay algo que a mí me parecía muy heavy, muy difícil, como que me lo cuestioné mucho en ese momento y era que yo salía de la casa de mi tía de noche y llegaba de noche y yo decía, estoy metida en una oficina todo el tiempo que hay luz y a mí me encanta estar afuera y a mí me encanta estar bajo el sol y a mí me encanta como disfrutar el día, pero en este año yo estuve
todo el tiempo metida en una oficina mientras el sol estaba afuera. Yo recuerdo mucho que yo me inventaba que me quería ir a comprar una empanada para bajar del edificio y salir al sol. Yo decía como, no, esto no puede ser cierto. Y yo veía que había gente en esa oficina que llevaba 40 años trabajando ahí. Yo decía, no puede ser. O sea, mi sueño es súper respetable también que la gente sueñe con escalar en una empresa y llegar al alto cargo, pero ese no era mi sueño y yo lo tenía muy claro. Entonces yo decía como, yo no me quiero quedar aquí subiendo de rango y subiendo de rango. ¿Para qué? Yo quiero estar esa afuera, yo quiero seguir viendo el mundo, seguir conociendo. Entonces ahí me empecé a hacer como preguntas y dije, yo me tengo que ir de acá. O sea, eso no es lo que yo quiero, siempre lo he sabido, tengo que buscar la forma. Pero en ese momento para mí no fue como tan claro, quiero irme a recorrer el mundo, esto es lo que yo quiero, a pesar de que yo sé que sí lo tenía por dentro porque lo traía desde muy pequeña, fue como, bueno, entonces me voy a ir para Europa, como esta es la oportunidad para irme para Europa y ver ese mundo europeo y cómo se hace, entonces como lo menos disruptivo en ese momento era como me voy a hacer una maestría. Ah, en Alemania las maestrías son prácticamente gratis. Ah, me voy para Alemania a hacer una maestría. Yo creo que yo en el fondo sabía que eso no era lo que yo quería tampoco y que una maestría no me iba a llevar a donde yo quería llegar. Pero esa fue como mi excusa, pero una excusa Como tu incluso para... desbloqueo de ese Sí, momento. De bueno, vámonos a Europa y es una experiencia nueva. Mm. ajá, y empecé a hacer todos los papeles, pero incluso yo me creí el cuento de que yo quería hacer una maestría. Luego ya me di cuenta que eso solamente fue una excusa para huir de ahí, pero entonces yo sí me voy a ir a hacer una maestría, pero ahí decía, yo quiero hacer una maestría en movilidad sostenible y yo ya era como muy apasionada por las bicis. Nunca he sido ni ciclista de alto rendimiento ni nada, pero ya las bicis también me parecían una super herramienta. La bicicleta ya me había dado muchas libertades en la vida, ya me había hecho sentir muy fuerte, muy poderosa, muy libre. Entonces yo ya tenía un amor muy especial por la bicicleta y yo decía, quiero un sueño con trabajar por unas ciudades llenas de bicicletas, que dejemos de contaminar con carros, con buses, ciudades llenas de bicis. Empecé a pelicularme con ese tema y entonces ahí fue como que me voy a darle como este rumbo como a mi vida. Pero estando allá en Alemania fue que dije como, sí, bueno, pasaron muchas cosas y me podría quedar contándote todo lo que pasó como en esos primeros 6 meses en Alemania, pero básicamente yo llegué a un punto en el que dije, no, ¿para qué estoy haciendo una maestría? O sea, yo no me quiero quedar aquí, porque esa era otra. Yo ahí me di cuenta que yo allá no me quería quedar. En un punto yo dije, ah, de pronto Europa es mi lugar en el mundo. Y ya estando allá, como, bueno, al menos no Alemania, y tampoco digo que nunca lo vaya a hacer, pero yo sí dije ahí como, yo aquí en Alemania no me quiero quedar. Devolverme a ¿Dónde Colombia estabas en tampoco me Alemania? quiero. Estuve en el norte, en Hannover y también estuve en Múnich, Ajá, como en un pueblo cerca de Múnich. ok. Y como no, tampoco aprendí a hablar alemán muy bien, entonces como que eso no fue fácil, fue una época muy sola, el frío, como que yo soy una mujer muy tropical, orgullosamente del Colombiana. trópico Ujú. colombiana, entonces como que para mí la vida tan encerrada, todo el tiempo adentro, porque hace mucho frío y esperar el verano que dura 2 meses y esos 2 meses se van rápido y otra vez ese frío, como no, eso tampoco es lo que yo quiero. Esos 6 meses yo empecé también a preguntarme, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo no quiero volver a Colombia, si yo no me quiero quedar en Alemania, si yo lo que no quiero es volver a una empresa y ya con una maestría, entonces tener un cargo más alto, si eso no es lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Y empecé a hacerme muchas preguntas. Sí fue un momento como medio angustiante, porque ya en 6 meses yo tenía que irme de Europa porque se me acababa mi visa. Entonces, como que bueno, necesito tomar una decisión ya, porque si no voy a entrar a la universidad para renovar esas visas, entonces me tengo que volver a Colombia. Pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Y empecé de verdad como a preguntármelo y a tratar de ir como a lo profundo de mi corazón de todas las formas posibles. Y ahí pasaron cosas, como que recibí señales de váyase a recorrer el mundo, que eso es lo que usted siempre ha querido. Y ahí pasó algo y fue que vi un video de una chica que llevaba 6 años viajando por el mundo en bici. Y entonces era un video corto, en ese momento pues no había ni reels, ni las redes eran tan boom, pero ese video a mí me llegó, supongo que por Facebook, no sé, me lo mandó mi mejor amigo. Y yo vi ese video y yo me acuerdo que yo estaba parada en mi cuarto y yo vi ese video como que vi que era posible viajar en bicicleta por el mundo
Y si ella llevaba 6 años viajando, yo también sentí como que, wow, bicicleta, viajar por el mundo, de pronto eso es lo que yo quiero. Y yo sentí como un vacío así en el estómago, como una envidia, como una inspiración, como, qué envidia, o sea, alguien está haciendo lo que yo quiero hacer, y, pero bueno, también como que si alguien lo está haciendo es porque es posible. Te lo juro que yo creo que yo no era tan consciente de que uno podía viajar por el mundo en bicicleta, una mujer sola. Entonces como que eso fue como un montón de información y yo ahí empecé a investigar. Y entonces vi muchos blogs, encontré muchas parejas o amigos o amigas, incluso varias mujeres solas que habían viajado por el mundo en bicicleta y ahí dije como, me voy, yo también, o sea, si ellas lo han hecho, yo también lo voy a hacer y se me prendió como de esa llama por dentro y ahí como que me conecté con lo que yo quería hacer y ahí fui consciente como, claro, es que esto era lo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y llegó el momento y bueno, ahí tuve como 6 meses para planear y me fui. ¿Tenías experiencia en bicicleta ya, más allá de la maestría, o era solo académica? ¿Ya te habías aficionado a hacer rutas? ¿Eras como... No, No. no, es que yo ni siquiera alcancé a hacer la maestría. Yo me fui un año primero a estudiar alemán para aplicar a la maestría. O sea, yo no alcancé a hacer maestría ni a No, no, estudiar no. nada relacionado con Ujú. el tema que te dije ahora. Yo sí me iba a la universidad en bici, pues en el colegio salía a montar en bici, pero poquito, no sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Luego, cuando vivía en Bogotá, me iba al trabajo en bici. Era una ciclista como muy urbana. Ujú. Pero sí, como que la bicicleta y yo sí teníamos una relación, pero nada, wow, pero sí como mucho amor, No más allá de lo común, de lo urbano, ¿no? Una ciclista nada. Una ciclista tradicional. normal, común y corriente de la ciudad. Sí. Cuando me fui a Alemania, yo estuve súper quieta. Con la familia que yo vivía tenía una bicicleta súper básica y salía a montar por ahí 3 veces, pero siempre era como, uy, mucho frío, no iba tan lejos. Una vez me fui como lejos y terminé metida como en una highway y yo no sabía cómo salirme de allá y una señora me decía como, es que la gente que entra en la bicicleta en la highway sale en las noticias y yo no, y entonces ahí como que me desmotivé un montón porque como que no conocía los caminos por donde sí se podía, entonces como que yo no salí tanto a montar en bicicleta en Alemania, pero yo sí sabía que me encantaba la sensación de montarme en una bicicleta. Entonces me fui, o sea, en Alemania yo hice cero ejercicio, yo siempre he sido una persona como activa físicamente, de hacer muchos deportes, pero en Alemania no hice nada, no hice nada. Entonces yo me fui de Alemania a Vietnam y ahí arranqué, pero sin haber hecho nada de deporte. Después del año más sedentario de mi vida, le di la vuelta al mundo en bicicleta. ¿Es casualidad que el año más sedentario de tu vida estuviese como en línea con quizás el año más ansioso o el año en el que tenías más dudas sobre tu vida, sobre tu camino? ¿Crees que hay alguna conexión ahí entre tu sedentarismo y tu estado mental? ¿Tu No, yo creo malestar? que No. no, no, tal vez fue, creo que sobre todo como por el país, porque me sentía como muy ajena al lugar. Yo sí salía, pero como a montar como rutas cercanas, no tenía como la confianza más como con el país de irme lejos, irme 70 kilómetros, no. Yo me iba a explorar, pero como en el tren, que era como lo que conocía, pero ya, como te digo, como que saber que iba a terminar en una ruta prohibida y que luego de pronto iba a meter a la familia con la que vivía en un problema, como que no. Entonces fue como más eso. Y el clima también, a mí siento que el clima me encerró mucho. Y bueno, no sé, como que la soledad también fue un año muy sola, entonces de pronto no me entusiasmaba tanto la idea de salir a montar en bicicleta a largas distancias sola. Pero bueno, no, definitivamente sí como el momento de la vida, pero uniéndolo también como al lugar en el que estaba en ese momento de la vida, un lugar frío, entonces, y llovía un montón y los días súper grises y como que sí, a uno, no sé, a mí no me daban muchas ganas de nada, como que yo para salir quiero el solecito, el calorcito, muy tropical. ¿Y por qué Vietnam? De todos los países que podrías haber escogido para iniciar tu ruta, tu gran viaje, ¿por qué escogiste Vietnam? ¿Por qué escogiste Ho Chi Minh como el punto de partida de un viaje en bicicleta por el mundo? Bueno, porque Sudamérica ya lo conocía. Entonces,
yo no quería empezar como mi viaje. Yo ahí ya me monté en una película muy grande, o sea, yo dije, me voy a recorrer el mundo y fue como una ambición. Yo ahorita me río como que, wow, fui muy ambiciosa en ese momento porque yo ni siquiera sabía si yo iba a ser capaz de viajar en bicicleta. Yo nunca hice los primeros kilómetros sin nunca haber viajado en bicicleta, sin nunca haber pedaleado con equipaje en la bicicleta, que hace que toda la experiencia del pedaleo sea muy diferente. Entonces, yo ahorita digo, wow, yo pues me monté en una idea muy ambiciosa sin ni siquiera saber si iba a ser capaz. Pero también estaba dispuesta, sabía que era una posibilidad de decir, no, no soy capaz, y ya, y olvidémonos de toda esta idea, y chao, voy a cambiar el rumbo. Pero bueno, yo no me quería venir a Sudamérica, sabiendo que yo sí quería pedalear por Sudamérica, pero yo no quería empezar por Sudamérica porque sentía que era, digamos, un continente que ya conocía. Lo Yo fácil. también tenía unas Buscas un ganas, reto. eso, y también yo sentía unas ganas muy raras como de estar lejos de Colombia. Ahorita es totalmente diferente, pero en ese momento era como que no, yo estoy buscando otras cosas muy diferentes a lo que tengo en Colombia, entonces Sudamérica no era una opción por esas dos razones. Y entonces estaba como, Europa tampoco era una opción porque yo Porque le ya mi habías visa pillado se iba a manía. acabar. Porque le habías No, no, cogido no, manía. no, 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 porque ya se me iba a acabar la visa, que tenía una visa de un año como de estudiante. Entonces, África, quedaba África y Asia, básicamente. Sí. África y Asia. Y entonces también empecé a leer y África podía ser un poco complejo para empezar a viajar, como que no era un continente que los ciclistas, yo empecé como a contactar ciclistas, a hacer preguntas, gente que ya había viajado por África y sí me decían como, claro, es súper posible y es muy hermoso, pero trata como que no sea tu primer continente. Entonces quedaba Asia y tenía un amigo que trabajaba en una agencia de viajes en Alemania y le dije como que, oye, Felipe, ayúdame a buscar un tiquete de Alemania a algún lugar en Asia, como lo que te salga más barato, porque además yo tenía muy bajo presupuesto en ese momento. Entonces como que lo que haya más barato, ayúdamelo a conseguir, porfa. Y un día me llamó como que, oye, mira, hay un tiquete desde Múnich a Ho Chi Minh. Y yo, ¿a Ho Chi qué? Ho Chi Joder. Minh Ho Chi Minh City en Vietnam. Y yo pues me metí al mapa Ho Chi Minh cuando pues Ho Chi Minh queda como en una esquina del mundo. Yo lo vi así como en el mapa como muy estratégico y bacano para ir desde esa puntica del mapa hasta la otra puntica del mapa. Entonces yo lo veía como desde Ho Chi Minh hasta Portugal, por ejemplo, como de punta a punta, Tú si lo ya hubiera estabas querido así. pensando, o no habías llegado a Ho Chi Minh, que ya estabas pensando en ir desde Ho Chi Minh a Portugal. Claro, estaba muy loca, Claro. pero sí, una idea muy ambiciosa. Sí, ¿por qué? Ujú. No sé, como te ¿Por qué digo, no no? ¿Por qué tenía no? ni idea. ¿Y pero por qué no? Y si otras personas lo han hecho y como si yo tengo esas ganas de ver el mundo, pues esto es lo que voy a hacer y después, no solo eso, yo decía, voy de Ho Chi Minh hasta Portugal, porque yo quería ir hasta Portugal, de Ho Chi Minh hasta Portugal y luego voy desde Alaska hasta la Patagonia, desde la Patagonia hasta Alaska o desde Alaska hasta la Patagonia, o sea, yo Claro. ya tenía súper clara esa idea. Y ya, y así fue que dije, listo, compremos ese tiquete y llegué a Ho Chi Minh y allá llegué, allá Tu primera vez en Asia. mi primera vez en Asia, mi Ah. primera vez en Asia. Y pues me encantó desde que me bajé del avión. Yo recuerdo mucho esa bajada del avión allá y fue, wow, hermosa. Yo ya había contactado un almacén de bicicletas para comprar la bicicleta allá. Un señor me tenía la bicicleta lista. El señor me hospedó una primera semana para que yo organizara toda mi bicicleta, para que le pusiera todas las maletas. O sea, ya ahí fue como la puerta de entrada a ese gran viaje con esa bondad de ese señor, con esa bicicleta que me estaba esperando ahí, no, pues hermoso desde el principio. Estuviste una semana y te fuiste. Estuve una semana y me fui. ¿Cómo armaste la bicicleta y cómo ibas improvisando esa ruta, ¿no? En tu plan de Ho Chi Minh hasta Portugal. ¿Cómo empezaste ese plan cuando echaste a andar? Bueno, no, pues yo después de que tomé la decisión estando en Alemania, faltaban como todavía 6, 5 meses para irme de Alemania. Entonces, me obsesioné mucho como con blogs, con las redes sociales de los ciclistas que ya lo habían hecho, entonces, bueno, leía mucho qué llevar, qué no llevar, y empecé a organizar y como a investigar qué era más barato, si comprarlo en Europa o si
comprarlo en Vietnam. Entonces, por ejemplo, llegué a la conclusión que la bici era más barata en Vietnam, entonces compré la bici en Vietnam, pero me compré unas alforjas que son como las maletas de la bicicleta en Alemania, porque la marca es alemana, entonces salía más barato en Alemania. Entonces así me fui organizando, pero yo cuando arranqué, arranqué con mucho equipaje. O sea, uno piensa que todo lo va a necesitar y yo ahí era como, sí, unas chanclas por si algo o unas botas por si llego a una montaña, pero los tenis para pedalear, entonces tenis, botas, chanclas y así mismo con todo, una gorra por si algo, un sombrero. Y ya después, o sea, terminé con unas chanclas para ir a la montaña, para pedalear, para estar, un mismo sombrero para todo, como que uno se va transformando mucho, pues si uno se transforma en 2 años estando en la casa, imagínate toda la transformación que hay en 2 años moviéndose y arrastrando tu propio equipaje, porque claro, luego eres tú el que arrastra todo lo que llevas. Entonces, yo me acuerdo que fui dejando muchas cosas, nada más a lo largo de Vietnam fui dejando, yo tengo fotos de cuando arranqué requete cargada y cuando llegué aquí a Salento, pues aquí muy cerca de mi casa, llegué con, o sea, con el 50% o menos con lo que había arrancado. Entonces, pues eso también es como una depuración muy bacana de cosas y de ideas y de pensamientos. Entonces, lo que consideré importante en un momento, dejó de serlo muy rápido. Arrancaste súper cargada y prácticamente, o sea, no diré sin saber ir en bicicleta, pero sin experiencia en ruta larga. Exacto. Sin experiencia, nada. ¿Y subiste por Vietnam hasta Hanoi o no? ¿O te fuiste directamente a la parte oeste y ahí cruzaste a China? ¿Cómo fue Mm, tu recorrido por el país? No, me fui directamente, bueno, me fui como por todo, es como la ruta principal, no sé, de Vietnam, que Ujú. llega hasta Hanoi y ya luego me fui a China, pero sí hice como hasta Hanoi. De hecho, en Hanoi me quedé como unos 2 meses, me quedé en Hanoi, me encantó esa ciudad. Fue la ciudad de todo el viaje que hice donde más estuve. Estuve ahí aprendí de mecánica de bicicletas porque no sabía tampoco nada de ese tema y conocí a un chico, yo fui al almacén de bicicletas a algo y el administrador de la tienda de bicis me dijo como que, bueno, pero tú sabes cambiarle los pedales a la bici. Y yo no. Y tú sabes arreglarle tal cosa en caso de que Y yo no. Y sabes, y yo no sabía hacer nada de la bici. Y él me dijo como, no, pero ¿cómo así que te vas a ir hasta España y no sabes hacer eso? Porque no te quedas y aprendes y listo, hicimos un intercambio, pues como yo estudié ingeniería, yo sabía como, pues, no sé, como Excel básico, entonces ellos necesitaban como organizar como su sistema en hojas de Excel, no sé qué, y yo les ayudé con eso, y ellos me enseñaron a, me acuerdo que el proyecto fue desarmar toda mi bicicleta y volverla a armar. Entonces ellos me explicaron como todo este mundo de ese esqueleto y ahí me fui. Tampoco es que sepa muchísimo de mecánica, pero bueno, como que me fui con un poco más de herramientas para defenderme en caso de que algo pasara. Hanoi era una ciudad muy distinta a Ho Chi Minh. No es así Sí, la diferencia entre el norte históricamente comunista, el sur capitalista. ¿Cómo viste un ajá. poco ese contraste? Bueno, las dos muy mágicas, pero yo como que me conecté muchísimo más con Ho Chi Minh. Ujú, Pero Vietnam en general me encanta, es uno de mis países favoritos. ujú. Y cruzaste a China. Crucé a China. Era parte de tu plan, ¿no? De llegar hasta España, y cruzar a China. No, pues sabes que no, al Ah, principio ¿no? no, yo te quería desviarme, o sea, echar como para la izquierda, ir a Laos y de ahí, bueno, como de pronto Laos, Camboya y como en algún momento entrar a India, pero en Vietnam conocí muchas personas que me dijeron como no vayas a hacer eso, el norte de India. Esto lo digo sin saber si es así o no, pero esta fue como la información que me dieron en ese momento. Y como no, el norte de India es muy peligroso para una mujer sola, no vayas a hacer eso. Mucha gente de la India que vivía en Vietnam me decía, no vayas a hacer eso. Este mismo administrador de ese almacén que te digo era de la India y como compartí tanto con él, él me decía, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer eso. Entonces yo ahí empecé como que también a leer, a investigar. A mí no me gusta mucho como pues como quedarme con esas ideas de lo que es peligroso y lo que no se debe hacer, sino como ir y verlo, pero también decía como de pronto no es tan inteligente como ir y ver y arriesgarme. Entonces ya como que la información era muy seria y no solo de él, sino de muchas personas, también leer cosas en internet que
sí reforzaban esto de que era peligroso, entonces dije como, bueno, no, entonces no me voy por India, ¿cómo hago para llegar a Europa? Entonces, claro, viendo el mapa, yo soy súper obsesionada con los mapas, me encantan los mapas, entonces yo volvía y miraba el mapa como, bueno, ¿qué más se puede hacer aquí? Entonces, bueno, por esta parte de China no se puede porque es el Tíbet y para cruzar por el Tíbet, Nepal tampoco, ahí hay una montaña, pues una cadena montañosa que no se puede cruzar, entonces toca dar como una vuelta por China. Eso es una ruta que hacen muchos ciclistas. Entonces, digamos que está muy documentada, como subirse por China, ir al Pamir Highway, que son como Kazajstán, Tayikistán, todos estos Ujú. están. Y yo dije, listo, me voy por ahí. Entonces, China y llego allá. Entonces, yo, o sea, eso no fue, China no estaba entre mis planes. Yo no tenía visa de China, tuve que sacar la visa estando en Vietnam. Y bueno, luego no pude ir el Pamir Highway no lo pude cruzar porque no era tan fácil conseguir una visa siendo colombiana estando allá. Es más probable como conseguirla desde acá, pero estando allá era como difícil. Entonces terminé en Rusia. Terminé en Rusia para dar esa vuelta y llegar hasta Europa. Entonces, terminé en Rusia y por allá bajé a Georgia, fui a Armenia, Turquía, pero fue como, o sea, si te ubicas en el mapa, hay que subir, luego bajar, pero fue como la vuelta que tuve que hacer para poder cumplir como ese objetivo de llegar hasta Europa. ¿Puedes compartir o resumir cuál fue tu vuelta en China? Un poco por dónde entraste, qué ruta seguiste, llegaste hasta un lugar que se llama Urumqi, ¿puede ser? ¿Cuál Sí, fue, bueno, sí, tu vuelta a China? la verdad es que esos nombres son muy difíciles y no me los aprendí, o sea, ya se me No todos. olvidaron, pero Ujú. no, es como, no, la verdad no podría hablarlo en nombres, podría mostrarlo en un mapa, Ajá. pero nada, desde Vietnam, como de Hanoi hacia arriba, y uno cruza unas montañas que son muy hermosas, y ahí entra uno a China, y yo me empecé como a ir como por lo evitando la mayor cantidad de grandes ciudades. Entonces yo veía en el mapa, recuerdo mucho eso, yo veía en el mapa como ciudades pequeñas y llegaba y eran unas ciudades gigantes, con unos edificios gigantes, yo súper encartada tratando de cruzarme esas avenidas hasta que ya, ponle que 15 20 días después me salí de todo eso y subí a la meseta del Tíbet. Y ahí en la meseta del Tíbet crucé no como el Tíbet como región, que es ahí donde hay que pedir permisos para entrar, sino que yo ahí conocí a unos europeos, un alemán y una francesa, y viajé como 20 días con ellos. Entonces con ellos nos fuimos como bordeando ese límite, pero ya hace parte de la meseta del Tíbet, pero no es como dentro como de esa región protegida. Entonces nos fuimos como bordeando eso y allá llegamos a un desierto que en este momento tampoco me acuerdo cómo se llama, y luego uno llega a Urumqi. En Urumqi también estuve un tiempo, ahí ya no estaba con ellos dos, ya no estaba, pero no me acuerdo cómo conocí a una pareja de chinos de Urumqi y ellos me acogieron en su casa y me ayudaron como a investigar el tema de cruzar para llegar al Pamir Highway y no se podía, la visa de Kazajistán creo que era la difícil y entonces ahí tuve que tomar la decisión de ir a Rusia, que tampoco estaba entre mis planes y ahí tuve que tomar un avión hasta Novosibirsk. Ujú. En un país tan vasto como China, ¿viste muchas diferencias culturales? Sí, sí, Desde las grandes ciudades hasta el Tíbet, hasta lo rural. muchísimas diferencias, muchísimas diferencias. Y claro, pues no sé, tuve como mucha más conexión con el campo de China, como si estuve en esas grandes ciudades y yo siento que la vida es la vida como en todos lados del mundo, ¿cierto? Tenemos las mismas necesidades. Parece que fuera como la vida muy diferente en una gran ciudad de China que en una gran ciudad de Europa o de Colombia, pero yo siento que a la final es lo mismo y estamos como en esa urgencia de conseguir cosas y vivir Ir en a un la lugar oficina y lindo, comprar ir a la pendejadas. oficina y, ajá, y comprar un carro y bueno, pero ya en el campo también la vida siempre es más simple. Ujú. Y a mí me gusta mucho esa vida simple. Y uno de los grandes aprendizajes para toda la vida para mí es que la vida es simple. Y entonces yo me acuerdo mucho de la simpleza de la vida en China y también como de esa bondad de la gente del campo que nos llamaban para hospedarnos, para darnos comida, como que ellos estaban, se les veía mucho la felicidad. Era muy raro que los ciclistas pasaran por ahí. Yo me acuerdo que yo leía mucho en blogs como encontrar
un cicloturista en China es como encontrar una mina de oro. Y yo encontré mi mina de oro porque yo encontré a estos dos europeos, entonces éramos tres ciclistas en la meseta del Tíbet, en el campo de China, y esto para la gente era muy hermoso y asimismo para nosotros, como compartimos con familias campesinas de China muy hermosas. Claro, entonces son unos contrastes. Tampoco voy a olvidar el día que llegué a una gran ciudad en China y miré para arriba y veía unos rascacielos impresionantes que yo nunca había visto eso en mi vida. Y yo decía, pero si esto es una ciudad pequeña, ¿cómo serán esas ciudades gigantes de acá? Pero bueno, yo quería como evitar eso y muy rápido me fui de ahí, pero ese campo chino, uff, me encantó. Y cuando la gente dice, no, yo estuve y nombran cualquier ciudad gigante de China y a mí China no me gustó y bueno, yo no digo mucho, pero yo siento como, uf, yo conocí una China tan linda, yo conocí una China tan hermosa, una China donde la vida era tan simple, donde no se ve todos esos productos hechos en China, todos el plástico, toda, no, simplemente una vida en las montañas chinas con los jacks afuera Mm, y el viento y ya, como que estas son las cosas que a mí más me gustan de viajar y como conocer esos lugares, esas casas, esas historias, esas familias y no nos entendíamos nada, 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 pero tuvimos momentos muy hermosos ¿Cómo fue tu transición a Rusia? porque, porque, bueno, a ver, China es un país complejo, Ujú. ya hablé como de toda esta hermosura que me encanta China. A mí me decían como que tú puedes amar o puedes odiar China y yo siento que yo amé China, pero fue un país muy complejo. Yo no sé cómo sea en este momento, pero en el momento que yo entré a China no era fácil como seguir usando tu teléfono como normalmente lo usaba, entonces yo ya no iba a poder usar ni los mapas Ah, por las ni prohibiciones del por todas las gobierno, no hay prohibiciones. Google, ¿verdad? Redes No hay sociales y Google, demás, como que tienes que exacto. usar canales oficiales. Ajá, y Ujú. entonces, bueno, está como la opción de tú bajar un VPN y bloqueas como la ubicación, pero al mismo tiempo a mí me daba miedo hacer eso y bueno, luego sí lo hice, pero como que yo entré a China con mucho miedo, o sea, de mis momentos de más miedo en todo el viaje fueron la frontera entre Vietnam y China, porque era como todo este mundo y ya no iba a poder utilizar nada, ni el traductor, ni los mapas de Google, o sea, nada de Google, nada de redes sociales, ni WhatsApp. Entonces como que yo sentía como que iba a entrar básicamente sin celular incomunicada. Las herramientas necesarias como el traductor o como el mapa no las iba a poder utilizar, entonces yo decía como, wow, finalmente lo pude hacer y con los VPN de vez en cuando como que podía organizarme, bueno, en todo caso, China fue un país muy complejo, a veces también, por ejemplo, llegas a lugares donde no pueden hospedar extranjeros. Entonces llegamos a hostales como que, uff, qué rico, después de un día de pedaleada larga, llegamos a un hostal, no, es que no podemos hospedar extranjeros. O sea, como regla del gobierno en algunos, mm, no sé cómo se llamen allá, si ¿Os contaron por qué? estados, no, no, ni idea. ¿No? Y entonces eso es otra, como que no te explican por qué, pero, y les decíamos como, oye, pero es que, no sé, digamos que eran las 8 de la noche, oye, pero es que nos vamos a las 4 de la mañana. No, no se puede. Para ellos, como violar una regla es súper grave. Entonces muchas veces es como súper frustrante. Eso por un lado, por otro lado, yo allá también descubrí que el sentido común no es universal, es como que nuestro sentido común, que yo Es creo que distinto igual dependiendo de nos, las culturas, ¿tú crees? sí, bueno, pero nos cobija a la mayor parte del mundo, aunque bueno, China es demasiado grande, entonces no puedo decir que sean tampoco como una minoría, pero allá yo sentía que el sentido común era diferente y entonces, o sea, ¿Cómo así? yo sé, como por ejemplo, las personas contamos con los dedos, ¿cierto? Entonces, si aquí empezamos contando desde el dedo chiquito hasta el dedo gordo, de pronto en Europa empiezan al revés, pero pues un dedo es uno, dos dedos son dos, tres dedos son tres, ¿cierto? Sí, Así no sí. saques los dedos del centro, pues si muestras tres dedos, quieres tres cosas. Y entonces yo ya decía, como por ejemplo, quiero un pan. Y entonces me daban tres panes y como, no, No. pero quiero un pan. Y entonces es como que nada, o sea, solamente el hecho de contar con las manos no es igual allá. Entonces el uno puede ser
la mano cerrada en un puño, por ejemplo. Y entonces el 2 puede ser 3 dedos afuera. Y entonces es como súper enredado. Y entonces es súper difícil. Como que yo decía, pucha, pero yo pensaba que o sea, que si yo muestro un dedo me van a dar uno. Entonces, no. Entonces, como hacerle entender a la persona que no quiero 3 panes ni 5, sino que quiero un pan, era muy difícil. Bueno, y así como con muchas cosas, unas reglas que uno no entiende. Entonces, es un país que por todas esas dinámicas y esas reglas y como ese tipo de cosas, cansa. Es un país que es como agotador, por lo menos para una persona que está viajando en bicicleta. O, por ejemplo, siempre te dan como agua caliente. Entonces uno tiene que pedir agua. Pues hay que pedir agua porque necesitas tomar agua y siempre te dan agua caliente. Entonces, como entender a alguien que no quieres agua caliente. Allá la gente toma agua caliente. Y hablo del campo, ¿no? No sé cómo serán las ciudades, pero la gente en el campo toma agua Pero ni y es como siquiera para un té. O sea, tú te quieres beber un vaso de agua y te traen un sí, y vaso te de agua traen un vaso de hirviendo. agua caliente. Y Ah, como queríamos llenar los termos, las botellas pues de la claro. bicicleta con agua, pues ni fría ni caliente, con agua al clima. Templada. No, es Ujú. como todo súper difícil. Entonces, claro, porque te sirven agua súper caliente y eso derrite el termo y eso pues libera todo lo que libera ese plástico de los termos. Entonces, como que esas pequeñas cosas tuvimos que extender la visa y entonces también son unos papeles y unas reglas para extender la visa como súper raras, entonces todo, y además, bueno, como por la barrera del idioma, es súper difícil. Entonces, cuando yo salí a Rusia, fue como un respiro, como, uff, Ah, en como que Rusia ya te fue es más fácil. claro, porque ya es como, a ver, ¿cómo decirlo? Como que ya nos abarca la misma lógica. Sí, pero no estabas en Moscú o en San Petersburgo, ¿no? También estabas en, ¿dónde era? Novosibirsk, que si Estaba en bien es una Novosibirsk, ciudad, es bastante remota. es muy remota, pero sabes que ni tanto. Y entonces hay una aplicación que se llama Warm Showers y Warm Showers es como una aplicación donde hospedas ciclistas. Entonces los ciclistas se hospedan con ciclistas. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta casa hospedamos ciclistas. Entonces, tú puedes escribirme, hola, soy Luca y voy a pasar por aquí, por esta casa, porque tú ves un mapa, entonces quisiera saber si me puedo quedar contigo. Entonces yo vi que había un señor allá, un señor con el que estoy muy agradecida, se llama Andrew. Había uno, Entonces, solo había hab- uno creo que o solo había uno y yo le solo había escribí, uno. o Ujú. ponle dos, porque creo que él no me hospedó, Máximo. pero me hospedó otra persona. Y entonces igual yo lo conocí a él. Él me dijo como no te puedo hospedar, pero te invito a almorzar. Pero entonces es una ciudad normal, ¿cierto? Sino que uno la ve en el mapa como que es que literalmente está en Siberia. Ujú. Entonces como que parece como súper inhóspita, pero vuelvo y digo como que la vida es como la vida en todas partes y la gente es la gente en todos lados, entonces ya nos podíamos comunicar en inglés. Bueno, allá hay universidades, él era profesor de una universidad, entonces ya nos podíamos, perdón, él hablaba español incluso. Ah, bueno, pues Entonces eso cambia nos todo. comuni todo, nos comunicamos en español, él me invitó a almorzar y nos hicimos amigos y él viajó conmigo unos días. Entonces él me acompañó como por esa parte, como más sola, de Novosibirsk, pues como de Novosibirsk hacia el occidente. Él se fue conmigo como, no sé, ponle 4 días. Y estuvo súper chévere porque digamos que él me ayudó como los primeros días de entrar a un país es como son días de entender un país, entender la dinámica del país, acoplarse un poco. Y eso es un poco cansón cuando, bueno, en ese momento era mi tercer país, pero cuando yo ya había entrado a 20 países era como que, uff, otra vez entender la moneda, entender cómo se dice hola, cómo se dice gracias, como eso cansa, pero cuando alguien te lo facilita y él a mí me lo facilitó, entonces fue como todo mucho más fácil porque yo fui entendiendo cómo funcionaba como por medio de él. Entonces él era el que compraba, el que traía, cocinábamos, me explicaba las cosas, cómo funcionaban. Hay que saber qué venden en el país, qué se come, qué no se consigue. Entonces, por ejemplo, ay no, yo hablo mucho, pero voy No, a no, tratar de no, resumir. no, 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 no Pero me por ejemplo, gustaría en absoluto que resumas nada. O sea, yo, yo llegué con una estufa de alcohol y yo cocinaba con una estufa de alcohol que tenía, que era muy buena, y resulta que cuando llegué allá, yo le dije como que, oye, me ayudas a conseguir alcohol, ese tipo de cosas que la gente, que te digo que una persona local le hace más fácil la vida a uno. Y él pero me dijo como que, cocinabas con la estufa de alcohol. O sea, ¿porque sí, acampabas o en los sí, porque hostales o cómo acampaba, era tu no, porque logística? No, tú acampaba.
Claro, pues esto no lo sabíamos. En general, la mayoría de tus noches acampabas y te cocinabas lo que fuera con una... Sí. Si uno quiere viajar barato, tiene que acampar y cocinarse. Y yo necesitaba viajar barato. Entonces yo tenía mi estufa, yo tenía mi carpa, yo tenía todo y arroz. y claro, y entonces aquí es como, bueno, lo que vendan en el país, lo que coman en el país. Entonces, bueno, lo que iba a contar es que yo llegué y bueno, ayúdame a conseguir alcohol. Y él me dijo, lo siento porque aquí no se consigue alcohol. El alcohol allá, al menos en ese momento, era prohibido. Pues como que no se puede vender porque hay muchos alcohólicos. Entonces compran alcohol etílico para tomar. Entonces no lo venden así tan fácil, el alcohol no lo venden así tan fácil. Entonces yo como que, No ¿y yo qué voy a vendían hacer? alcohol etílico porque la gente se lo bebía. El que tiene una graduación de, ¿cuánto es? 96, 94. Eso, el alcohol de 90, de 96. En ese Entonces entonces no la se gente en consigue. Rusia bebía ese alcohol y por Sí, eso no y lo yo creo que vendían. aún, o sea, yo no sé si todavía esté regulado como estaba regulado, eso fue hace 5 años, yo no sé si estaba regulado. Y entonces como que él me dijo como, no, aquí no se consigue eso, o sea, es muy difícil de conseguir. Entonces él, por ejemplo, me llevó a un lugar donde vendían cosas de camping y Gas. yo fui a comprarme una estufa de gas, él me llevó, me Ah, acompañó a ¿ves? comprarme una estufa de gas, el señor de la tienda de camping, como que, ¿y de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y le conté todo, y me dijo como, no, yo te la quiero regalar, y me regaló una estufa de gas, que aún la tengo, y seguí viajando con esa estufa de gas. Entonces, como que él me hizo la vida muy sencilla los primeros días en Rusia, pero antes de yo encontrarme con él, uff, eso fue un día muy, muy emocionante porque yo salí de China, entonces como yo llegué en avión, yo crucé esa frontera en avión porque no hay frontera terrestre. Y cuando yo Ujú. llegué allá, yo llegué, saqué mi bicicleta de esa caja y fue como, wow, abrí mi celular, me acuerdo pues como que saqué el celular y como llevaba tanto tiempo sin usarlo como de la manera normal que uno lo usa, como que me encontré con un montón de mensajes lindos y como que fue un momento súper nostálgico, como ¿Pero de que quién? ¿De yo, tu familia, de tus amigos? Digo, ¿andabas documentando tu viaje? ¿Cómo te seguía tu círculo? no, yo no estaba documentando mucho, pero un periódico de aquí de mi ciudad, de Armenia, me había entrevistado. Entonces ya como que varias personas, como, no sé, gente que con la que yo había estudiado en el colegio o en la universidad, como que, ay, Juanita está haciendo ese viaje, entonces me mandaban mensajes como, qué fuerte, qué valiente, pero yo en ese momento no me sentía como que ni fuerte ni valiente, como que yo me ¿Por qué acuerdo no? mucho que yo llegué, no sé, como que fue un momento así como, y ahora yo, o sea, estoy sola en un nuevo país, yo creo que es como esa sensación de tengo que volver a empezar a entender este país. Y entonces como que ¿Es ese, como abrumador? es un poco ¿Te sentías abrumador y es un poco abrumada? como, sí, como pesado, pero al mismo tiempo como emocionada porque ya iba a llegar como otra vez a la vida de poder ver el mapa. Entonces era como una revoltura de emociones y yo quise llamar, como creo que quise llamar como a mi mamá, pero eran las 3 de la mañana en Colombia. Y entonces como que no podía llamar a mi mamá y entonces como qué hago y entonces entré a Instagram y me encontré con estos mensajes y en ese montón de emociones me puse a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Y eso fue la primera vez en mi vida que yo me puse a llorar como sin razón, como del montón de emociones y como de la nostalgia y como que me sentía también como sola y había estado en China con estos europeos, sí, con los que te conté ahora y ya estaba sola y a volver a entender el país y qué voy a hacer y para dónde cojo y dónde voy a dormir hoy y qué voy a comer y quiero llamar a mi mamá, pero mi mamá está dormida y yo lloraba y lloraba, entonces me quedé ahí como en una silla como, eso fue en el aeropuerto. O sea, no estabas pasando tu mejor momento. O sea, ese día fue súper raro y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando si no me pasa nada? Pero yo, o sea, ahí también, pues empecé a conocer como muchos lados míos que yo no conocía. Yo siempre he sido como una persona, digamos, como muy balanceada y estable emocionalmente, pero ahí, y no voy a decirte que me derrumbé, pues no, a la hora yo ya estaba bien, ¿Por qué pero no? sí, Podrías decirlo. pues porque no fue así, o sea, yo no lo Ah, veo así porque fue como que, ay, yo le boté esa sensación, pero listo, no, Juanita, tenemos que pararnos ahí ya, como que cambié el chip, armé la bicicleta, pero como que sí tuve ese momento de, ay, diga, ¿qué voy a hacer? O sea, es que esa incertidumbre cansa, esa incertidumbre es difícil, entonces eso de que tú llegas a un lugar
o sea, te ponen en un aeropuerto y mire a ver qué va a hacer, mire a ver qué va a comer, mire a ver dónde va a dormir, mire a ver cómo va a solucionar. Y entonces como que todas esas sensaciones juntas, más el querer llamar, más ese montón de mensajes y yo llorando y llorando. Hasta que bueno, ya, como te digo, como que bueno, no, ya, sí, muchas emociones, mucho de todo, pero tengo que solucionar esto, tengo que ver dónde voy a dormir, armar la bicicleta, usarme mi bicicleta y salí del aeropuerto en bicicleta. Y llegué como a la ciudad, el aeropuerto era como a las afueras de Novosibirsk y llegué como a la ciudad y ahí como que me acuerdo mucho que me encontré como a alguien que me dijo, si quieres te puedes quedar en mi casa, entonces me quedé en la casa de esa persona. Bueno, no sé, es que todo está tan lleno como de bondad y después de un momento de esos difíciles llega, aparece alguien como un angelito, como yo te puedo hacer este día más fácil, vamos, y te invito a comer o me acuerdo que me dijo, acompáñame a mi universidad y después vamos a mi casa y yo, sí, vamos y sientes, o sea, como que una persona del otro lado del mundo te puede hacer el día mucho más lindo, te puede dar la mano, puedes sentir esa bondad en ese desconocido, confiar y terminar durmiendo en la casa de un extraño y siendo muy feliz. Pero Eso es no muy puedes dar hermoso. esa bondad por hecho, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a, sí, aceptar ese ofrecimiento? O sea, al final eres una mujer blanca, joven, andando sola en bici en un lugar tan remoto como Novosibirsk, en Rusia. ¿Qué hace que consigas fiarte de una persona que te ofrece almorzar, quedarte con él o con ella? ¿Cómo consigues traspasar esa barrera de la confianza? Bueno, yo creo que esa barrera no es tan barrera en mí. O sea, a mí me gusta mucho confiar. Siempre digo que entre confiar y no confiar, yo siempre elijo confiar. Entonces, yo soy una persona muy confiada. Pues prefiero equivocarme por confiar que equivocarme por no confiar. Pero de todas maneras, yo creo que uno tiene como siempre la respuesta adentro, que se podrá llamar como intuición. Entonces, como esa intuición, la que siento que nos va diciendo, y no solo a mí, yo creo que todos la tenemos, solo que algunas personas de pronto la escuchamos más que otras, y yo siento que yo sí que he escuchado ¿O nos permitimos mucho, escucharla más que sí, otras? eso, O de sea, a mí es una acuerdo. lección, ¿no? Siento. Yo creo que está, y todos la Mm, tenemos, pero hay que escucharla, hay que darle como su espacio. Y claro, no todas las personas que me ofrecieron algo yo lo acepté, porque hay como una voz, y yo siento que es como una voz que te habla de muchas formas de, no sé, las sensaciones corporales, como, o ese vacío en el estómago que te da como de que está bien o esto de pronto no está bien, o mejor no te quedes ahí, mejor vete. Yo a veces llegaba como a lugares donde me sentía como muy insegura y me decía como, no, vámonos de aquí, pero llegaba también a otros lugares donde yo una vez llegué a un grupo como de 4 hombres borrachos en Rusia y yo decía como, bueno, pero es que están borrachos. Y otra parte de mí me decía como, pero ellos no te van a hacer nada. Y me decían como puedes acampar aquí. Ellos querían que yo acampara, no, querían que yo durmiera en la casa de ellos. Y yo decía como, no, pero tampoco, pero yo sabía que nada iba a pasar. O sea, algo en mí me decía como, ellos de verdad me quieren ayudar. Y yo no les entendía nada, pero yo sí sabía que estaban muy borrachos. Y me decían como, te puedes quedar aquí, o me ofrecían la casa de todos. Y yo dije como, ok, listo. Mi intuición me está diciendo que ellos no me van a hacer nada, pero tampoco me voy a meter a la casa de ellos. Entonces les dije, listo, yo acampo. Yo acampé como en el patio de ellos. Entonces yo sí siento que hay como una vocecita que te habla con sensaciones, con el sudor de las manos, con el dolorcito de estómago, o que de repente un no en la cabeza, no, aquí no, o aquí sí. En esas personas sí puedes confiar. Y a mí me gusta mucho como escuchar eso. Y en verdad que a mí nunca me ha pasado nada malo en los viajes. ¿Crees que Juanita en Rusia, en Novosibirsk, era mucho más intuitiva que la Juanita que llegó a Ho Chi Minh? ¿Siempre has tenido esta habilidad, este don, o siempre has confiado, ¿no? Decías. ¿Pero crees que es algo que también desarrollaste a medida que viajabas? Sí, yo creo que podemos pensarlo como un musculito que uno va como entrenando y como que uno va escuchando, como que sí, tú vas como
dándole pequeños boticos de confianza y a medida que vas viendo que, sí, tenía razón, entonces le vas como dando más confianza. Sí, definitivamente yo creo que ahora yo confío mucho más de lo que confiaba, o sea, siempre he sido una persona muy, muy confiada, pero ahorita confío mucho como en esa intuición, en esa vocecita que me dice por aquí sí o por aquí no. Es una fina línea, en mi opinión, entre intuición e ingenuidad. Pero en tu caso nunca te pasó una mala, No, ¿cómo se dice? Una mala no, pasada. pero yo no siento que haya como una fina línea y yo siento que son dos cosas muy diferentes. Mm, Porque no me parece justo con una persona que confía en el otro decirle ingenua. Antes, ujú. sí, no sé, entre confiar y no confiar, siempre elijo confiar, a menos que esa voz me esté diciendo, no, 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 aquí no puedes confiar. Pero sí, no sería justo con una persona decirle ingenua. Yo generalmente lo veo como tú también estaba tomando el otro lado de la conversación, de la discusión. Imagínate, tú has tenido la capacidad de que tu intuición te ayude tantísimo en tus viajes por el mundo. De pronto otra persona, a otra mujer, por seguir, o un hombre, seguir esa intuición, habrá vivido algo muy negativo. No hay un dicho que la confianza tardas años en construirla y en un minuto se te desmorona y tienes una experiencia de esas y de pronto, bueno, tu cerebro te lleva más hacia la desconfianza que otra cosa. Pero bueno, eso es un debate filosófico que podemos seguir explorando en otro momento, pero bueno, sí es algo que de igual manera me sorprende mucho, ¿no? Porque no es fácil tener esa, creo, tener esa capacidad de confianza, de intuición, dejarte guiar por ella. Pero claro, a la vez, si no lo haces, te cierras un mundo de posibilidades como las que has vivido tú, ¿no? Si no fuera por tu intuición, por tu confianza, ¿en qué momento hubieras emprendido ese viaje también, verdad? O sea, tienes De que acuerdo. tenerlo, tienes que nutrirlo y si no, no te mueves hacia adelante. Y creo que sucede con los viajes como con cualquier reto en tu día a día, con la persona que va a la oficina siempre, pues si no confías, no intuyes, pues es muy difícil, ¿no? Seguir con tus planes de futuro y tus ambiciones. De acuerdo. Ahora, eso no significa que porque tú tengas como una intuición muy, muy acertada y que confíes mucho en ella, no significa que nunca te vaya a pasar nada. Claro, siempre está el riesgo, pero pues es más lindo escuchar. Y acampaste en el patio de los 4 rusos borrachos. Sí, ¿Dónde acampé era en el ese? patio O sea, del... ya te habías ido de Novosibirsk, ¿no? Ya estabas bastante, Sí, como ya más, estaba bastante más lejos. adelantada. Sí, estaba en algún lugar, pero es que esto es un rango De muy grande, Rusia. pero O sea, es estaba en como el algún país lugar más de grande del Rusia, mundo. pero Ah, en medio de la nada. ajá. Estaba en medio de la nada y en un pequeño caserío, ni siquiera era un pueblo, un pequeño caserío. Y como te digo, yo podía sentir como que ellos de verdad me querían ayudar. Y así fue. Y dormí yo y tuve susto porque como que lo que tú dices, como, ¿qué tal que esté siendo muy ingenua? ¿Qué tal que esté siendo muy confiada? Entonces yo me acuerdo que esa noche dormí con mis pertenencias más importantes al lado y yo como que tenía una ruta de escape en mi mente, como me salgo por aquí, me salto esta barreja, si algo me llega a pasar. Pero yo creo que no me va a pasar nada, pero yo tenía el plan por si algo me llegaba a pasar. Entonces sí, siempre queda como la duda de si estoy tomando la decisión correcta o no. Pero a mí me gusta tomarla, como tomar ese riesgo y darle como esa confianza a esa vocecita. Y sí dormí con esos borrachos. Y Y al siguiendo otro por día, la... al otro Sí. día los dos, o sea, dos de ellos eran como cuatro, el otro día dos de ellos, uno por cada lado, me llegó con el desayuno a la carpa, entonces como, ay, qué gente No. tan linda, seguían tomando y seguían borrachos, pero como, Por la esos me mañana. querían ayudar por la mañana, por eso me querían ayudar y como que yo lo sabía, él ni sabía que cuando el primero me tocó la carpa, yo, me va a pasar algo, o sea, me va a pasar algo y me asusté hartísimo. Cuando Ah, o abrí la sea, sí carpa, sentiste ese miedo. sí, tuve el miedo, Es... pero, o sea, en lo profundo de mi corazón yo sabía que no me iba a pasar nada, pero esa duda de, ¿será que estoy siendo muy ingenua? ¿O será que estoy siendo ya demasiado confiada? ¿Será que me estoy poniendo en riesgo? Estaba. Y cuando yo ni siquiera abrí la carpa, él me abrió la carpa y yo, "Uy, pucha, me va a pasar algo, o sea, este mal me va a hacer algo". Y me abrió la carpa y
veo y tiene el plato con el desayuno, como, ay, qué belleza. Como, qué belleza que la gente sea así de linda y qué belleza también que yo sabía que en el fondo no me iba a pasar nada. ¿Alguna vez tuviste que comprarte algo porque siento que te regalaban las estufas, las comidas, los alojamientos? ¿Gastabas algo? Sí, claro, no, sí, sí, sí. O sea, la gente te da muchas cosas y todo, pero bueno, hay lugares donde o ya son muy turísticos, entonces eres uno más, como pasa mucho en Sudamérica, en algún pueblo, no sé, de los Andes, a esos pueblos donde todo el mundo va, es como eres uno más, pero sí, la gente te da mucho, pero noches en hostales, si es que me quería quedar en el hostal, comida, la comida en los supermercados en Europa, pues todos los días en Europa acampé, pero todos los días pues tuve que comprar comida en Aldi. Eso es una marca alemana, ¿no? De tu tiempo Ah, ahí, ¿o bueno, no? pero había como un Aldi Sí, por toda en Europa. el resto de Europa, Sí, sí. pero continuando con la Rusia rural, y vamos a tener que dejar las siguientes etapas de tu viaje, porque obviamente las vamos a tener que retomar en otros episodios, pero si quieres concluyendo con Rusia y tus proyectos actuales, que también repasaremos en otros episodios, pero al menos para dar la oportunidad de ir, bueno, teniendo esos recordatorios. Claro, Rusia es un país, es el país más grande del mundo Ujú. por territorio, mucho más grande que China, Estados Unidos, que son los Canadá, que son los siguientes países más grandes del mundo, ¿no? Y luego también en población, China tiene 1,5 billones de personas, Rusia creo que no llega a los 200 millones. ¿Te sentiste mucho más aislada en la Rusia rural que en la China rural o siempre fuiste encontrando el camino que debías seguir? Porque mencionaste que en China te costó más, o bueno, lo raro era encontrarse con viajeros ciclistas, ¿no? Mencionaste a esa Ujú. pareja que de pronto pues apareció y pudiste hacer un tramo con ellos, pero que era raro. ¿Cómo era en Rusia el viajar por las zonas rurales y encontrarte con otros viajeros ciclistas? Bueno, me sentí mucho más aislada en China. China la recuerdo como mucho como más en café, como, como de eso que tu recuerdo tiene un color y entonces China lo recuerdo mucho más como árido y ya Rusia lo Mm. recuerdo mucho más verde, entonces habían como mucho más árboles y yo creo que igual esos bosquecitos lo hacen sentir a uno como más protegido. En China había mucho viento por esos caminos en medio de la nada, pero también estuve en caminos en medio de la nada en Rusia. Pero para describírtela, estuve como 2 semanas, como por Siberia, donde prácticamente no veía nada. O sea, sí me cruzaba como un pueblito de vez en cuando, pero pueblitos no, caseríos le decimos acá en Colombia, como unas cuantas casas alrededor de una cancha o alrededor de un parque y ya, pero de resto, una carretera única, sin berma, nada, simplemente una carretera, 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 como con pinos alrededor, a los lados. Pinos, 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 carretera, carretera, una carretera así como ondulada, ni subidas muy largas, ni bajadas muy largas, como muy ondulada, pero igual. Ya cuando yo empecé como a ver otras cosas y ya como a llegar a ciudades y ver gente, eso fue como, uf, un respiro, pero sí tuve como 2 semanas donde todo era lo mismo, todo era lo mismo, pero me sentía más aislada en China, ¿Será por el verde también de donde eres tú de Colombia? yo creo. Eso que te hace sentirte un Me poco hacía más sentir arropada, ¿no? más, Cuando vienes. sí. Y también, por ejemplo, más escondida, porque armar la carpa dentro del bosque es como que te hace sentir más segura que armar la carpa como en medio del, digamos, del desierto. Ajá, O en ajá. medio de la meseta del Tíbet que está a más de 4000 metros y pues sí, como que no te escondes tanto, entonces eso te hace sentir también como más vulnerable. Sin embargo, con la sensación de seguridad muy grande. En China yo sentía que nada me iba a pasar, me sentía muy protegida. Contra todo pronóstico, pedaleaste a 46 grados en Rusia. O sea, Uy, horrible, de todos los países en los que horrible. has estado, uno se imaginaría estos eventos climáticos más complicados y creo que no, nadie diría que donde pasaste más calor o un calor extremo sería en Rusia. Sí, cuando llegué a Rusia estaba todavía haciendo frío, entonces empecé como, o sea, yo entré a Rusia
como empezando, digamos, el verano, pero de esto que todavía es muy frío. Y pues para mí era demasiado frío, o sea, para mí ya 5 grados por la noche eran demasiado frío en una carpa. Ya después, cuando me crucé Rusia y ya iba a salir como a Georgia, ya era pleno verano. Y ahí fue, 46 grados, 45, así como todos los días. Era muy desgastante, pero bueno, parte del mundo, ¿no? Y eso es también a lo que uno se va, como a sentirlo todo en intensidad. Y dejando tu siguiente etapa para más adelante, ¿cómo fue la reflexión de salir por Georgia en vez de, no sé, Ucrania, Bielorrusia, el Báltico? ¿O no lo pensaste mucho? No lo pensé mucho, no lo pensé mucho porque yo quería ir a Georgia, yo quería ir a Armenia, yo quería ir a Turquía. No lo pensé mucho, no, nunca tuve como la idea de irme por allá, como por Ucrania, pero fue hermoso irme por Georgia, por Armenia, como que, ay, unos países muy divinos y sentía que teníamos mucho, como que yo veía muchas similitudes como entre la gente, entre esta parte del mundo y Colombia. Y no voy a Ujú. decir Sudamérica, sino Colombia, como y entonces ahí también empecé a investigar cómo será que hay algo y sí, o sea, tenemos muchas raíces de esta parte del mundo y eso fue muy lindo como ver las caras tan familiares. Yo me veía en las mujeres de allá, yo iba en la calle y decía como yo me parezco a ella o ella se parece a mi tía o ella podría ser fulanita como personas que yo conocía. Eso fue muy hermoso y unos países divinos. Estábamos en un clima perfecto allá. Allá viajé con un inglés, entonces con el inglés hice Georgia, Armenia, Turquía y fue muy lindo, pasamos muy bueno también, era como una época muy abundante de estas tierras, entonces habían muchas frutas y la gente nos regalaba muchas frutas como sandías, melones, bueno, de todo, la gente nos paraba en la calle a regalarnos frutas, la gente nos entraba a su casa, o sea, como el verano en furor y la gente así como con la actitud de verano y ver pasar a dos ciclistas, ay, era muy lindo, la gente nos llamaba, tengo muy buenos recuerdos de esa zona, pasé como en el mejor momento. Me encantaría guardarme esos recuerdos y esas similitudes con Colombia para el siguiente episodio. De hecho, en la misma Colombia tenéis un lugar que se llama Armenia. Ajá, Entonces, a ver si lo podemos desarrollar y así tengo una excusa para volver a entrevistarte. Porque de una claro, porque entonces desde Georgia tenemos que llegar hasta España, luego tenemos que revisar en bici desde Ushuaia. Bueno, Patagonia, de, Colombia. demasiadas cosas. Y también tengo que hablar con tu pareja sobre muchos otros temas. Sí, Em, bueno, perdón porque hablo mucho, pero es no, que hay pero tanto por contar. es el objetivo de este espacio, ¿no? Es fascinante hablar contigo. Entonces, si no puedes contar todo lo que has vivido y desarrollar esas experiencias, pues tampoco podríamos tener un espacio así. Así que yo me puedo imaginar mandarte una estructura para una entrevista de 1 hora y decir, es que 1 hora no me da ni para la primera etapa de su viaje. Y prefiero que sea así que no de la otra manera. Bueno, me encanta, nos volveremos a hablar entonces. Hasta la siguiente entrevista, tienes un club de bicicleta, un club de ciclismo especialmente como armado para mujeres. Tienes un club de lectura también para mujeres. No sé si nos puedes compartir un poco más sobre tus materiales, tus proyectos actuales para que los podamos seguir en tus redes. Sí, claro, bueno, después de todo este viaje en bicicleta, que todavía falta mucho por hablar. Bueno, llegué a Colombia y creé un grupo, proyecto que se llama Enriquetas en Bicicleta y lo que hacemos es unirnos varias mujeres y viajar por diferentes lugares de Colombia. Entonces exploramos Colombia en bicicleta, que es como mi forma favorita de viajar todavía. Y nos vamos a lugares lejanos de Colombia, poco explorados. Nació como con las ganas de mostrarle a otras mujeres que viajar en bicicleta era posible y que era muy lindo, que es muy hermoso viajar en bicicleta. Yo quería compartir como el conocimiento y la experiencia que tenía de mis viajes y mostrarles cómo se hace y sabía que para muchas era como algo que querían hacer, como un sueño, pero también sabía que les daba mucho miedo hacerlo solas. Y claro, como súper entendible que a las mujeres nos dé miedo viajar solas en bicicleta.
Entonces fue como voy a crear un lugar seguro, un espacio seguro, un viaje seguro donde podamos movernos juntas, descubrir el país juntas, descubrir las sensaciones que nos da viajar en bicicleta juntas, acompañadas, protegidas, cuidadas. Y bueno, yo lo hice al principio como un experimento, un viaje, y ahorita hemos viajado como 12 veces juntas a diferentes lugares de Colombia en 4 años. Y ha sido hermoso, hermoso, hermoso. Y entonces de ahí nació el Club de Lectura de Mujeres, que es como una excusa para mantenernos unidas. Como si nos vemos cada 4 meses para hacer un largo viaje en bici, o cada 3 meses, o cada 2 meses. Bueno, ya nos extrañamos como en ese tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Leamos, entonces empezamos a leer juntas, todas desde diferentes ciudades, porque no todas son de esta zona, sino que vienen mujeres de muchas partes, porque además viajamos por todas partes de Colombia. Entonces, llegan mujeres de todos lados y es como leer o salir a caminar, como que buscamos excusas para mantenernos juntas y en comunidad, como para fortalecer esos vínculos que se crean en los viajes, pues porque además los vínculos que se crean en un viaje en bicicleta son demasiado hermosos, demasiado fuertes, como que pasas hambre, pasas frío, pasas todas las necesidades del mundo, entonces como que te conectas con las personas de una manera mucho más profunda. Pues para mantener como esa profundidad entre esos lazos, nos inventamos esas excusas y en este caso pues son los libros. Ya llevamos leyendo juntas como 2 años, 2 años y medio, y ha sido muy lindo también como explorarnos desde los libros. Le decimos como viajar en libro, entonces encontramos historias que nos permiten expresarnos, compartir, mover las ideas, ver las otras formas de ver la vida, de leer las líneas. Entonces cualquier excusa de reunión de mujeres es una oportunidad muy hermosa. ¿Cómo se llaman esos grupos en redes o en web? Está el grupo de Enriquetas en Bicicleta. Ujú. En Instagram, es un Instagram nuevo, pues duramos como 4 años sin Instagram y todo el mundo como creémosle un Instagram, hagámosle un Instagram, y apenas lo creamos hace como un par de meses, entonces estamos estrenando Instagram, pero normalmente yo contaba como las historias por mi Instagram personal, que es lajuana.bike, y ahí yo siempre ponía como las historias de los viajes, pero ya siento que llegó el momento como de abrir estos dos mundos, porque yo también digamos que tengo como otros proyectos y otras cosas que me mueven, entonces eso por un lado, y por otro lado como lo de los grupos de mujeres, que igual va como todo de la mano, pero sí ya llegó como la necesidad de abrir dos canales diferentes. Juanita, millones de gracias por esta conversación. Ay, a ti, Luca, me podría quedar todo el día hablando y contando cosas. Pues eso, ese es el objetivo, eso es lo que vamos a retomar en un otro episodio en breves, espero. De una, perfecto. Siempre lista para compartir. Gracias, Muchas Juanita. gracias a ti.